esos hechos ocurridos antes del triunfo revolucionario del 59 y que marcaron pautas en ese periodo. Nos referimos a las Pascuas Sangrientas en 1956 y al ajusticiamiento de Fermín Coule y Gallegos en 1957. Acompáñenos. Malnacido el 10 de marzo de 1952, volcó toda su furia contra los líderes obreros, campesinos y ciudadanos inocentes de la costa norte de la antigua provincia de Oriente. Esta ola de sangre fraguada por el dictador Fulgencio Batista fue organizada y ejecutada por Fermín Coule y Gallegos, jefe del regimiento en Holguín, y se conoce bajo el nombre de Pascuas Sangrientas. A finales de 1955, luego de la salida de Fidel del presidio, se organizó en esta zona norte del Oriente el movimiento 26 de julio, bajo los auspicios de la Dirección Nacional, constituyéndose las células primarias en Sagua de Tánamo, Mayarí, Nícaro, Antilla, Banes, Holguín, Jibara, Tunas y Puerto Padre. Holguineros, la resistencia cívica ante sus desmanes es el único camino para salir de la noche brutal que nos ha impuesto el señor dictador presidente Fulgencio Batista. El movimiento 26 de julio inició un conjunto de actividades, entre otras, sabotajes, colocación de carteles con lemas en lugares públicos, estallido de petardos. Toda esta actividad revolucionaria se acrecentó en noviembre de 1956 en apoyo a la llegada de los expedicionarios del Yategrama. Los sucesos de Santiago de Cuba el 30 de noviembre para distraer la atención y dividir las fuerzas del ejército de la tiranía con vistas al arribo del Granma, el propio desembarco el 2 de diciembre y el conocimiento de la dictadura batistiana sobre los elementos revolucionarios determinaron la represión emprendida contra las principales figuras del movimiento 26 de julio y el Partido Socialista Popular. Las Pascuas Sangrientas tienen su comienzo el 22 de diciembre de 1956, cuando el tirano Fulgencio Batista convocó una reunión del Estado Mayor del Ejército en el Campamento Militar de Colombia e impartió las órdenes a cumplir. Los esbirros de la tiranía organizaron su plan, sádicamente llamado Regalo de Navidad. Fue conformada la lista negra de los elegidos. Los revolucionarios habrían de ser perseguidos, capturados y asesinados, sin mencionar las evidencias de tortura encontradas luego en los cadáveres. Entre el 23 y el 26 de diciembre de 1956 se llenaron de luto y dolor 23 hogares en Holguín. La tiranía arremetió contra indefensos hombres de pueblo en su mayoría, que solo arrastraban consigo el delito de no aceptar la dictadura golpista. De las más crueles maneras, fueron asesinados el resto de los elegidos para morir durante Navidad. Destacan nombres como Loinace Chavarría, Luis Cera Moreno, Héctor Infante Pérez, Pedro Miguel Díaz Cuello, Luis Peña Martínez, Jesús Manuel Feliu Leiva y otros valerosos revolucionarios que completaron el número 23 de cadáveres encontrados entre el 23 y el 26 de diciembre de 1956. Georgelina Miranda Peláez, quien nos acompañará hoy, nació el 7 de febrero de 1948 en Holguín. Es licenciada en Historia de la Universidad de Oriente. Ha participado en investigaciones sobre las biografías de mártires y hechos históricos de la localidad con la Comisión e Instituto de Historia del Partido Comunista de Cuba. Fue directora durante 24 años del Centro Provincial de Patrimonio Cultural. Entre sus publicaciones destacan Las Pascuas Sangrientas y Bariay. Toda esta costa norte sufre del 23 al 26 de diciembre el asesinato de 23 jóvenes, en su mayoría. Hombres que por supuesto son hijos, son padres, son hermanos, son amigos. Y esas familias, con este regalo de Navidad, como se le llamó a la operación, sufrió el dolor de haber perdido a estos hijos y a estos familiares. No se puede nadie imaginar realmente el sufrimiento, el luto, el dolor de todas estas familias y sobre todo el terror de que cada noche pudiera otro
de los miembros de las distintas familias aparecer asesinados, unos ahorcados, casi todos con huellas de torturas y por supuesto con el terrible temor que pudiera tener el pueblo completo, no solo ya de Holguín, que en esta costa norte fue el que más sufrió, sino de todo el país, de que se extendieran esta ola de asesinatos. Naturalmente, el movimiento 26 de julio no se mantuvo inerte, sino que las acciones siguieron y posterior a los hechos de las Pascuas Sangrientas se desarrollaron muchas acciones de la célula del movimiento 26 de julio y sobre todo el fortalecimiento de esta célula. Una vez ocurridos estos hechos, el pueblo sintió la necesidad de vengar el crimen, por lo que desde los primeros meses de 1957, un comando del movimiento revolucionario proyectó, preparó y organizó el plan número 1 dirigido a no dejar impune el crimen cometido. A lo ocurrido durante las Pascuas Sangrientas se unió en mayo de 1957 la masacre dirigida y ejecutada por Fermín Coule y Gallegos contra 16 expedicionarios del yate Corintia, que habían arribado por la zona de Cabonico en Mayarín. Además, y por si no fuera poco, el 26 de julio de 1957 fue vilmente asesinado el joven revolucionario Alcides Pino, y el 4 de agosto del propio año, Heradio Domínguez y Dagoberto Sanfiel fueron ultimados sanguinariamente. Cada día era más claro para los revolucionarios que había que ajusticiar a Fermín Coule y Gallegos. El 23 de noviembre de 1957 se encontraba el coronel Fermín Coule y Gallegos presente en este sitio, antiguo establecimiento comercial. Había llegado hasta aquí en gestión de balón y piezas para su avioneta particular. El comando del movimiento revolucionario organizó ágilmente la operación y ajustició en este lugar al culpable de tanto dolor y sufrimiento al pueblo cubano. Se pueden imaginar, después que el jefe del regimiento ajusticiado, se desató toda una ola de persecuciones, de represión, de detenciones para atemorizar al pueblo y destruir las acciones del movimiento 26 de julio y de los revolucionarios en general, para que el pueblo no accionara nuevamente. Esto es conocido también como la causa 500. En este museo donde nos encontramos, que es el Museo de la Lucha Clandestina, se expresa, se muestra muchas acciones del movimiento 26 de julio en este periodo y de toda la etapa que posterior a estos hechos continuaron. La dirección del movimiento 26 de julio va siendo uno a uno hechos prisioneros y finalmente asesinados, hecho que el pueblo holguinero conoce como el 9 de diciembre. Es decir, 6 hombres integrantes del movimiento 26 de julio, de ellos 5 de la dirección del movimiento 26 de julio son asesinados salvajemente y dejados en la carretera central y Guirabo, que es donde está el monumento que conocemos como Monumento de las 6 Columnas. Allí quedan tirados, asesinados, Manuel Angulo Farrán, Rubén Bravo Álvarez, Atanagildo Caguial Torres, Pedro Rojena Camay, Mario Pozo Ochoa y Ramón Flores Carballosa. Los hechos del 9 de diciembre marcaron pauta para que el movimiento 26 de julio retomara las banderas de la lucha y continuara este actuar revolucionario. Después del terror esparcido por la tiranía y de los momentos difíciles para los cubanos, el pueblo se unió más que nunca. Más integrantes se sumaron a la lucha clandestina y a los insurrectos en las montañas y en la Sierra Maestra. La revolución era incontenible e inevitable. El 1 de enero de 1959, tras siglos de sacrificio, triunfó la Revolución Cubana. Su obra es sin duda la mayor ofrenda a los caídos en las batallas por la libertad. Nos vemos la próxima semana, siempre con Holguín en la memoria.